Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Entre Pastores, una charla casual entre pastores, como lo dice el nombre de nuestro programa, donde estaremos hablando acerca de temas relevantes, temas que nos incumben a todos dentro del liderazgo de la iglesia. Quiero recordarte que esta charla no es la posición específica de una organización, en especial no es la posición acerca de Acts 29, acerca del tema que estaremos hablando, sino que es una conversación donde juntos queremos poder encontrar consejo sabio y podemos juntos crecer, estar mejor informados para poder llevar a cabo el ministerio pastoral que se nos ha delegado, que Dios nos ha llamado a poder estar llevando a cabo en cada una de nuestras iglesias. El día de hoy estoy aquí platicando junto con Francisco y junto con Juan Hernández. Para quienes no los conocen, Francisco Bentfeld es el director de Acts 29 en Latinoamérica y también es pastor de Iglesia Casa de Libertad en Guatemala. Y Juan Hernández está desde Barranquilla pastoreando Rescue Mission Church y también es el coordinador nacional de Acts 29 para Colombia. Entonces queremos platicar acerca de este tema tan importante, lo que significa abuso pastoral, abuso espiritual, pero también poder definirlo, poder entender qué cosas propician un liderazgo de este tipo, pero también poder saber cómo identificar el liderazgo abusivo dentro de nuestras iglesias. A veces puede llegar hasta ser aprobado o aceptado el liderazgo abusivo en el mundo corporativo, porque tal vez es una persona que tiene mucho empuje, es una persona que tiene mucho carisma, es una persona que tiene mucho liderazgo y logra como CEO llevar a cabo sus objetivos y llevar a la empresa donde la empresa quiere llegar. Pero ¿qué pasa cuando esa misma mentalidad, esa misma filosofía se traslada a la iglesia? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser eso? Hay un pasaje con el cual me gustaría comentar que está en Primera de Pedro, capítulo 5, y lo voy a leer a partir del versículo 1. Pedro le escribe a los ancianos, le escribe a los pastores y le dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. El versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice tampoco como teniendo señorío, lo traduce como tampoco abusando de la autoridad que se les ha dado. Y creo que este tema del abuso de la autoridad o el abuso dentro del liderazgo es un tema que últimamente se ha hablado mucho, y creo que nosotros hemos escuchado casos de terror acerca de este tema. Creo que nuestra red no ha estado exenta acerca de esto, ¿no, Francisco? No, así es, y realmente, como decía, creo que hemos escuchado casos de terror, hemos quizás vivido casos de terror. Espero yo no se nos haya acusado de ser los autores de casos de terror, pero sin duda, como decía, nuestra red no ha estado exenta. Mark Driscoll, nuestro fundador, fue en parte sacado de nuestra red por un liderazgo abusivo. Él fue después seguido por Steve Timmis, quien fue nuestro director ejecutivo de la red hasta hace 3 meses, donde fue sacado también por un liderazgo abusivo y realmente creo que la iglesia se encuentra con algo difícil, donde nos hemos encontrado con que muchos de los líderes que hemos venerado, por así decirlo, hemos exaltado como celebridades, al mismo tiempo quizás su misma personalidad impositiva es lo que los ha ayudado a llegar a una posición así y nos pone sin duda en un choque entre lo que vemos como líderes efectivos versus realmente buscar el carácter que tiene un líder y un carácter bíblico y un carácter humilde. Y quizás vemos nosotros que a veces la iglesia ha aceptado definiciones de un liderazgo exitoso que el mundo nos da, en lugar de correr a la palabra de Dios para buscar lo que es un líder exitoso. Y entonces buscamos el carácter, buscamos el carisma, buscamos
la efectividad de algunos de estos líderes sin darnos cuenta de que lo que la Biblia nos llama es buscar el carácter y buscar la humildad y buscar otras características completamente distintas en nuestros líderes. Y sin duda es una batalla constante que tenemos que batallar dentro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Sí, y creo que, no sé, este tema del abuso espiritual o del abuso en general ha sido un tema que prácticamente se ha hablado mucho últimamente. Se ha hablado a través del Me Too Movement, que tiene que ver con el abuso, el acoso sexual hacia las mujeres. También cuando se habla acerca de el abuso dentro de la cuestión racial o la cuestión de color de tu piel, como estuvimos hablando hace una semana. Entonces, este tema del abuso se habla mucho, pero ¿cómo se ve, cómo podríamos nosotros, me gustaría que definamos primero, antes que nada, definir el abuso espiritual dentro de la iglesia? ¿Qué es un líder abusivo dentro de la iglesia? Y algo que se me viene a la mente es que un líder abusivo es una persona que aprovecha de su posición para un beneficio propio, ¿no? No sé qué piensas, Juan. Sí. Sí, sí, definitivamente creo que tiene que ver con la posición, pero también el uso de las escrituras para beneficios personales, para conseguir bien sea dádivas, favores, metas, porque aún mucho de lo que un líder abusivo persigue tiene apariencia de santidad. Queremos que el reino se extienda, queremos que más gente sea alcanzada, queremos que más gente escuche hablar de Cristo, y para eso muchas veces usando las escrituras de una manera incorrecta, el líder abusivo termina coercionando más bien a los miembros de la iglesia a trabajar jornadas extensas, a abandonar sus familias, a dejar de lado las responsabilidades que el Señor también nos da en otras esferas de nuestra vida, con el propósito de conseguir estas metas, pero que obedecen más al deseo del corazón del líder que a lo que el Señor está estableciendo. Y creo que allí es donde está una zona de grises, ¿no? Porque parece muy santo muchas veces estos deseos, pero que son realmente metas personales. Y entonces podríamos, sumando a la definición, pensar, ok, es una persona que abusa de la posición, es una persona que abusa inclusive de las escrituras, ¿no? O sea, porque por decir, por el reino, por la iglesia, por el avance, abusa de las personas para poder obtener un beneficio personal. No sé si quieres sumar algo más, Francisco, a lo que sería la definición. Sin duda, yo creo que una de las características o de los síntomas de que estamos bajo un liderazgo abusivo es cuando vemos personas llamando a sus seguidores a precisamente seguirlos a ellos, a tener una lealtad absoluta hacia ellos como líderes, en lugar de verlos como personas que juntamente con ellos están siguiendo a nuestro líder, al príncipe de los pastores, como tú citabas. Y entonces un liderazgo abusivo demanda una lealtad hacia el líder en lugar de demandar una lealtad hacia la misión y hacia el Señor para el cual ese líder fue seleccionado, porque como líderes fuimos puestos en una posición por Dios de liderazgo para apuntar a la gente hacia Cristo. Pero en algún momento se nos olvida y comenzamos a apuntar a la gente hacia nosotros. Comenzamos a ver estos primeros síntomas cuando invitamos a la gente a unirse a nuestra visión. Sí. Cuando comenzamos a la gente a unirse al plan que Dios me dio, ¿verdad? Y eso poco a poco va cambiando hasta que la invitación ya no es a nuestra misión, sino es, por así decir, hacia mí. Y entonces la lealtad que yo demando es, o sea, cuando yo siento que la traición no es a Cristo al que están traicionando, no es a la palabra, no es al llamado de Cristo, sino cuando yo siento que la traición es a mí como líder, comienzo a ver los síntomas de un liderazgo abusivo. Así es. Así es que es muy fácil. Nuestros corazones, como dice Jeremías, son terriblemente engañosos. Y es fácil al ver la cruz, al ser nosotros creyentes y a veces usar el símbolo de la cruz, esta cruz que ya no tiene a alguien allí colgado, pensar que los que estuvimos colgados allí fuimos nosotros. Y entonces la lealtad debe ser hacia mí, la gratitud debe ser hacia mí, la obediencia debe ser hacia mí como líder. Y allí comenzamos a caminar en terreno peligroso. Pero creo que básicamente es
el utilizar estos medios que son medios santos, porque el hablar de la posición pastoral es un privilegio que Dios da y es una posición santa porque ha sido apartado este hombre para el ministerio. La escritura lógicamente es santa y la usamos para nuestros beneficios. Y aún lo que Francisco estabas diciendo, creo que el Señor en cada iglesia local planta una tarea específica, es decir, hay una tarea general que tiene toda la iglesia de alcanzar a los perdidos, de proclamar las misericordias de Cristo, pero cada iglesia local tiene un llamado particular al que Dios puede decir, ustedes van a trabajar, no sé, con los pobres de manera más intencional. En nuestro caso, estamos trabajando con la enseñanza en la ciudad, pero cuando eso lo vuelvo mi visión y lo vuelvo mi sueño y el que no esté de acuerdo con eso, entonces ya lo voy a hacer a un lado, no lo invito a las reuniones, no lo saludo bien. Estamos frente a un liderazgo abusivo. Y eso que está diciendo es muy importante porque a veces se puede llegar a justificar el liderazgo abusivo por el hecho de decir que tal vez la persona está queriendo alcanzar la visión, ¿no? O el líder está buscando alcanzar la visión de la iglesia o buscando alcanzar la visión de un ministerio. Pero creo que Pedro, en este pasaje que recién leía, deja bien en claro que más allá de nuestros ministerios, más allá de nuestras iglesias, más allá, nosotros somos embajadores de Cristo y como líderes dentro de la iglesia tenemos que liderar a la iglesia como Cristo nos lidera a nosotros y como Cristo lideró a sus discípulos. Y creo que Cristo siempre modeló este ejemplo de liderazgo a través del servicio. Y es este modelo de siervo líder, y como siervo líder es yo estar dispuesto a poner mi vida, yo estar dispuesto a poner de mi tiempo, yo estar dispuesto a poner, sacrificar todo lo que tengo para poder servir a las demás personas y no que las demás personas me sirvan a mí. Y creo que ese es algo donde si vamos a perseguir una visión juntos, a veces se puede llegar a justificar el hecho de decir, como yo estoy sacrificando tanto por la iglesia, ustedes tendrían que estar también sacrificando todo por la visión y aún sacrificar todo por su propio líder. Y eso es peligrosísimo dentro de la iglesia, ¿no? Súper peligroso, Pablo, porque de hecho, aun cuando reconocemos que Dios soberanamente puede darnos una tarea específica en una congregación local, debemos recordar que Dios soberanamente puede decir ya no más. Es decir, es algo que yo me recuerdo constantemente. El seminario que estamos desarrollando, el Señor Mena puede decir se cierra y no pasa nada. Es decir, hay una visión temporal que nunca puede estar subyugando a la visión que tiene la iglesia en general de generar discípulos a la imagen y semejanza de Jesús. Y para eso vamos a tener que balancear y cuidar que la gente, por estar persiguiendo esta visión, no abandone sus familias, que es una de las que usualmente encontramos, sobre todo en el caso de matrimonios donde solamente uno de los cónyuges ha llegado al evangelio, y se acaban los matrimonios porque esta hermana abre la iglesia y cierra la iglesia, o este hermano es el que abre la iglesia, luego se va a trabajar, a mediodía se va para el local de la iglesia nuevamente, en la noche otra vez, no tiene tiempo para su esposa, no tiene tiempo para sus hijos, no tiene vida fuera de perseguir la visión de la iglesia local, y eso termina siendo en detrimento del mandato de imitar a Cristo como el varón perfecto, y los roles y nuestra vida integral hace parte precisamente de modelar a Cristo. Entonces es muy fácil. Y en medio de lo que está diciendo Juan, yo creo que hay dos cosas que me gustaría perseguir un poquito aquí en medio de todo esto. Primero, estás diciendo, soberanamente se puede acabar, y aunque quizás esto es tema para otro día, pues, y sin duda es algo que vamos a estar hablando al fin, más adelante en esto. O sea, yo creo que Dios en su misericordia, pues, no lo hace sin antes haber mandado amigos, hermanos, consiervos, reprensión cuando comienzan a ver este tipo de actitudes, para que no de repente de un día para otro se acabe. Vemos las iglesias en el Apocalipsis, las 7 iglesias, y a todas ellas venía con un llamado al arrepentimiento. Voy a remover tu candelero, ¿verdad? O sea, no venía como opción número 1 la remoción del candelero, lo cual habla de la increíble misericordia de Dios para con nosotros, y vamos a hablar un poquito más adelante de la forma correcta de hacer eso. Pero segundo, estabas hablando y comenzaste a introducir un tema que me gustaría que sigamos
vamos a darte un poquito, y es como un liderazgo abusivo usa su posición para recibir favores de sus subordinados. Y cómo aún nuestro corazón se engaña de decir, yo he sacrificado tanto que está bien que otros sacrifiquen por mí, y aunque quizás hay personas que aman a sus líderes reconociendo ese sacrificio y que quieren servirlos, hay una línea bien fina que cruzamos cuando el líder ahora comienza a esperar ese sacrificio y después el siguiente paso es comienza a demandar ese sacrificio de parte de sus líderes, porque es muy diferente cuando alguien voluntaria, amorosamente quiere servir a sus líderes y cuando este líder ya comienza a esperar ese servicio y se puede comenzar a manifestar de cosas tan sencillas como, por ejemplo, el día de ayer tuvimos la oportunidad de comer con todo el equipo y en algún momento yo me quedé sentado y todos comenzaron a recoger su plato y una parte de mi corazón, confieso que decía así como que yo también tengo que recoger mi plato, ¿verdad? Y después me obligué a mí mismo a no solo recoger mi plato, ir a donde tenemos el lavaplatos aquí en la iglesia y para enseñarle a mi alma y para recordarle a mi alma me tomé la tarea de lavar los platos de todos, ¿verdad? Pero a ver, pruebas, sí hay pruebas allí en tus manos. Okay. El manicure. Soy carpintero aficionado, así que parte de las heridas que vas a ver quizás no tienen nada que ver con las platos. Pero yo creo que de alguna manera puede, o sea, no comienza con háganme un masaje en los pies, y curiosamente he visto líderes que demandan eso. Supe de un pastor que demandaba de su asistente masajes en los pies porque él estaba cansado. Entonces, o sea, no comienza ahí. Comienza en pequeñas cosas que se van enraizando en nuestros corazones, que como algo tan simple como deberían de lavarme el plato, a seguir creciendo más y más hasta ya llegar a un abuso un poquito más grande. Pero estoy seguro que todos tenemos historias de terror de gente que ha pedido favores personales abusando de su posición. Yo pienso que en la escritura podemos ver casos, hay uno en particular que a mí me gusta mirarlo mucho porque me recuerda hacia dónde puede caminar mi corazón, es el caso del rey Saúl. Creo que tiene varias facetas en su historia relatada en las escrituras de un liderazgo abusivo que exige lealtad para sí mismo y está esperando que la gente le sirva a él por encima de la voluntad del Señor, como en el caso en que está molesto con su hijo Jonatán porque él le está sirviendo a David y él le dice traicionero, él lo insulta y bueno, lo trata mal porque Jonatán reconoce que la voluntad de Dios es que el nuevo rey sea David y no su padre Saúl, y esto enoja a Saúl. Lo vemos en un momento erigiendo monumentos a sí mismo, lo cual nos deja ver que ya no está levantando monumentos como era la costumbre en el antiguo pacto de memoria de lo que Dios ha hecho, sino está levantando un monumento a sí mismo, es decir, que ya está buscando la gloria para sí. Lo vemos desobedeciendo la orden de acabar con todas las cosas y se queda con lo más valioso y ya está pensando en obtener beneficios personales y todo tiene que ver con alejarse de la voluntad de Dios, porque si uno mira la historia de Saúl puede concluir que alejarse de la voluntad de Dios, de las instrucciones claras dadas por el Señor, nos va a llevar indefectiblemente a un camino donde todo va a girar en torno a nosotros. Nos rehusaremos, porque inclusive hay gente que se rehúsa a abandonar el ministerio cuando ya ha sido descalificado. Y eso tiene que ver también con pensar que me lo merezco, me lo gané y nadie me lo puede quitar. Se nos olvida que somos mayordomos puestos allí por el Señor. Entonces, para mí una de las cosas importantes es que el liderazgo abusivo utiliza las escrituras, pero en lo que le conviene. Pero las escrituras para hacer el trabajo no la tiene. Y creo que en la cita que Pablo nos leyó, una de las cosas que más me gusta a mí es que Pedro dice, yo anciano como ustedes. Y Pedro es Pedro. Pedro podría haber dicho, yo, el que dio 3 pasos sobre el agua, yo, el que estuvo en el monte de la transfiguración, lo saluda Pedro, el que ha sido puesto como líder de la iglesia a los judíos, lo saluda
Pedro, el que primero le dijo a Cristo, tú eres el Mesías, y lo reconoce de esta manera y dice, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Yo, Pedro, el que escapó de la cárcel como de película, pero él dice, yo, Pedro, anciano como ustedes. Y creo que es importante vivir aterrizados, somos como cualquier otro pastor y delante del Señor somos como cualquier otro miembro de la iglesia, y olvidarse de eso es la primera paso hacia la destrucción. Y mira qué importante, porque vemos este testimonio en muchos de los apóstoles. A mí uno de mis libros favoritos es Santiago, me parece tan práctico, tan relevante, tan increíble, pero sobre todo muchos se acuerdan de que está escrito por Santiago, por Jacobo, el hermano en carne del Señor Jesucristo. Y la introducción a mí me parece fantástica, porque otra vez Santiago, que hubiera podido decir, yo Santiago, hermano del Señor Jesucristo, que lo vi crecer, que compartí con él, que lo bulleaba cuando era niño, o qué sé yo, y que se presenta a sí mismo diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y para mí eso no solo le suma a la divinidad de Jesucristo, que tu mismo hermano de la carne se llame siervo tuyo, sino que nos recuerda la humildad que debe estar en todo siervo. Y mira, yo me recuerdo cuando comenzábamos la iglesia, tuve una persona, buen amigo, gran amigo mío, y yo he tenido la práctica desde muy temprano de ser muy transparente con mis luchas delante de la congregación. Si me peleo con mi esposa, lo cuento públicamente para humillarme y pedir disculpas. Es más, este domingo pueden ver un poquito de eso, van a poder ver un poquito de eso porque ya lo grabamos, pero me recuerdo cuando comenzaba, un hermano se me acercó y me dijo, no, es que mira, el pastor siempre tiene que estar un nivel arriba que todos los demás. Si todos se van a vestir de jeans, él tiene que tener pantalón formal. Si todos tienen pantalón formal, él tiene que tener saco y corbata. Y en todo sentido, tú siempre, y yo me recuerdo haberle dicho, le digo, mira, hermano, creo que esta iglesia no va a ser para ti. O sea, todo lo contrario, yo me reconozco otro pecador en medio de los hermanos, que quizás el Señor me ha bendecido con un llamado y con un entendimiento de las Escrituras que me permite enseñarle a otros, pero no me considero estar un nivel arriba de todos los demás, ni me considero ser superior a todos los demás. Y creo que eso se nos olvida tan fácil, pero tan fácil como pastores, que necesitamos amigos y hermanos sabios que nos lo recuerden constantemente. Recién, por ejemplo, pensando en el pasaje de Primera de Pedro también, o sea, entender que nosotros somos miembros de la iglesia y entender que nosotros somos ancianos de la iglesia o pastores de la iglesia bajo una responsabilidad delegada por Dios, pero más como una función, no tanto como una posición, porque no es una posición de altura, es una función de servicio. Y entendiendo en eso, creo que hay ciertos factores que pueden llegar a propiciar este abuso espiritual o esta sobreexaltación de los líderes dentro de la iglesia o de los pastores dentro de la iglesia. Pensando en eso, por ejemplo, ¿cuáles piensan que son algunos factores que propician a que se dé el abuso dentro del liderazgo? Porque creo que el abuso dentro del liderazgo no solamente es responsable el pastor que abusa del liderazgo, sino también aquellas personas que se someten a ese liderazgo abusivo y aún lo propician cuando tal vez sobreexaltan al pastor con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pensar de que el pastor nunca se equivoca, el hecho de pensar que el pastor tiene mayor acceso al Padre y por eso le voy a pedir siempre al pastor que ore por mí. No significa que el pastor no lo haya fomentado, pero también cuando las personas siguen ese tipo de liderazgo y lo promueven y lo propician, promueven más al pastor que a Cristo. Y Pedro dice, hey, Cristo es el príncipe de los pastores. O sea, es a Cristo al que le vamos a rendir cuentas y es a Cristo a quien apuntamos, ¿no? Ninguno de nosotros está persiguiendo su propio reino, estamos persiguiendo el reino de Cristo. Entonces, ¿qué factores a lo mejor piensan ustedes que a veces propician dentro del liderazgo de nuestras iglesias este liderazgo abusivo, ya sea que el pastor lo promueva o que mismo la iglesia a veces pueda llegar a promover acerca de sus pastores? Estás metiendo el dedo en la llaga, Pablo, porque muchas veces la gente piensa que todo el problema es del pastor, pero para que haya líderes abusivos también muchas veces se necesita que hayan congregaciones que inclusive fomentan el liderazgo abusivo. Y yo podría tocar tres cosas rápidamente que no podemos profundizar. Número uno,
en el fondo todo el mundo quiere pertenecer a algo importante. El corazón nuestro busca reconocimiento y para muchos el promover la imagen, como lo decías al principio, de celebridad del pastor, de mi iglesia local, me hace tener como mayor importancia. Entonces yo he visto gente, pero yo soy de la iglesia de fulano de tal, y entonces entre más célebre que promocionarlo a él más que al mismo Cristo. Voy a hacer para sentirme que no soy el de la iglesia del barrio, que no hago parte de la iglesia XX, que solo se conoce en el reino de los cielos, sino quiero ser parte de algo relevante. Y eso lleva, yo he tenido conversaciones con personas que les digo, wow, si tú defendieras las escrituras con la vehemencia que defiendes a tu pastor, te aseguro que ya habrías cambiado hace rato de pastor. Wow. Entonces, ese es el punto de yo quiero ser de la iglesia de fulano de tal. Por otro lado, la pereza espiritual. Entonces, yo quiero seguir es decir, la idea de consumismo espiritual, de yo para qué leo, yo quiero que el pastor se encargue de orar por mí, yo quiero que el pastor bendiga mi matrimonio, entonces que nos imponga las manos, todo se acabó, yo quiero que el pastor me explique la escritura, yo para qué la voy a leer. Entonces hay una pereza espiritual y eso me lleva a delegarle y entregarle toda la responsabilidad y autoridad de mi vida espiritual al líder de turno. Y en tercer punto, yo pensaría en nuestras raíces, especialmente en Latinoamérica, con nuestro trasfondo católico romano, donde el cura, siguiendo la línea del papado, donde lo que el papa dice es infalible, porque es una de las doctrinas romanas, esto de la bula papal, se ha llevado también a la iglesia protestante. Entonces, para muchos como que lo único que cambió es que ya el que está al frente no tiene sotana, sino tiene entonces es pantalón y corbata en muchos casos, pero sigue siendo infalible. Entonces, él va a hacer lo que la gente va a tener que equiparar las ideas del pastor con la escritura. Entonces, están como al mismo nivel. Lo que dice el pastor, o como se dice en términos coloquiales, aquí en Latinoamérica, el ungido de Jehová. Ahora tenemos entonces el término del ungido de Jehová. Lo que él dice, pues hay que hacerlo. Y eso es porque hemos trasladado nuestras raíces católico-romanas al protestantismo y no hemos ni siquiera muchas veces considerado, hay gente que ni siquiera ha considerado cuáles son las diferencias que tenemos con Roma. Y muchos piensan que simplemente son las estatuas o las imágenes de ángeles y eso va ligado a esa pereza espiritual de no decir qué es la diferencia y cómo debe lucir este pastor. Y a eso va ligado el no se examina la escritura para la escogencia de líderes. Entonces se nombra pastores por cualquier cosa menos por lo que dice la escritura. No hay un carácter probado, no hay un carácter evaluado, no hay un testimonio verificado y pues lógicamente dicen en la política que el pueblo tiene los líderes que se merece y a veces yo traslado eso a la iglesia local y digo, tienen los líderes que han escogido. Entonces, ¿por qué está allí? Tú lo escogiste. Que no te tomaste la molestia de decir si sí o si no. Wow, yo creo que hay tanto en lo que estás diciendo, Juan, pero quiero por lo menos resaltar un poquito el tema de la pereza espiritual, donde la congregación le traslada, y es pereza espiritual aún del mismo líder. Quizás el líder no es perezoso en cuanto a su deseo de estudiar las escrituras, entenderlas para comunicarlas, pero sí es perezoso en la tarea rigurosa de empujar a la gente a tener su propia opinión. O sea, vemos al apóstol Pablo alabando a cierta iglesia porque después de escucharlo y corroboraban en las escrituras si lo que él decía era tal cual. Y creo yo que si somos honestos, si somos verdaderamente honestos, pues es bonito, es rico que te eleven a esta posición donde tú eres el líder, tú tienes la razón, y eso es bonito y es rico, no solo para el líder, sino también para el seguidor. Yo me he topado con demasiadas personas que me dicen, no, usted dígame qué hacer ya. O sea, mejor usted dígame qué hacer y yo lo voy a hacer porque no queremos, o sea, para el líder le alimenta una parte de su carne, ese deseo de poder, ese deseo de autoridad, ese deseo de gloria que todos tenemos y que corrompido por el pecado nos lleva a lugares terribles, pero para el seguidor también
pues hay una tendencia a poner los ojos en el hombre y hay un deseo de poner los ojos en el hombre. Y vemos que la palabra claramente nos dice, maldito el varón que confía en el hombre, y hay una razón por la que la palabra nos lo dice. Así que, sin duda, elevamos a nuestros líderes, les damos una autoridad más allá, y los líderes muchas veces no lo promueven, pero tampoco la rechazan. Correcto. Tampoco hacen un trabajo específico por recordarle a la gente y decir, hey, eso que tú estás diciendo no es así, y entonces quizás pasivamente vamos adoptando un rol que nos van dando. Sí, Sí, hay una eso corresponsabilidad, o sea, es una corresponsabilidad donde tanto la persona que está siendo liderada de esa forma puede llegar a exaltar el liderazgo de su pastor, pero también esa exaltación al pastor va alimentando su carne, va alimentando su ego, va alimentando esos deseos de los cuales estás hablando, pero llega un momento en que alguien tiene que romper el ciclo. Y creo que nuestra responsabilidad en Cristo es darnos cuenta en qué momento nuestro corazón se está desviando más por la vanidad o más por esa egolatría antes que exaltar a Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor no se identifica, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, no alcanza a identificar su liderazgo abusivo, definitivamente, o un liderazgo exaltado, un liderazgo vanaglorioso, es responsabilidad de los miembros de la iglesia confrontar a este pastor, confrontar a este líder en amor, con la verdad, exhortarle a darse cuenta de que su corazón se está desviando de adorar solamente a Cristo y tal vez está buscando una adoración personal. Exacto, Pablo. Es que mira, el punto del que decía Francisco ahorita es, la iglesia tiene que recordar que los pastores somos ovejas, y yo necesito del cuidado de la iglesia. Yo soy una oveja más del rebaño del Señor, y yo prefiero entregar el ministerio pastoral, y creo que en unas 2 ocasiones he estado a punto y he considerado, le he dicho a la iglesia, ¿sabes qué? Voy a tomarme unas semanas y quiero evaluar. Alguien ha dicho algo que si es así, tal vez yo no debería seguir ministrando. Y prefiero hacerme a un lado del ministerio, pero seguir siendo identificado como seguidor de Cristo. Y entender esto, tanto de parte del pastor como de la iglesia, va a traer ese equilibrio del que estás hablando, en el que la iglesia entienda que corregir al pastor no es falta de respeto, bueno, haciéndolo de manera correcta, no pararnos en medio del púlpito, del culto, pero corregir al pastor es amor por el pastor, es decir, él también necesita, él tiene un corazón pecador, y a veces la gente, me acuerdo una vez una hermana que nos dijo, ay pastor, tan chévere ustedes que no pecan. Y dije, ¿a qué iglesia vas? O sea, ¿hace cuánto que no hablas con nosotros? Porque nosotros pecamos tal vez más que muchos de los que están allí sentados. El hecho de ser pastores no es pero a veces nosotros mismos promovemos esa imagen. ¿Sí? Donde queremos que nos vean como santos, puros, inmaculados y sin pecado, porque de alguna manera, otra vez, nos gusta. Entonces claro, qué bueno que un pastor como tú o como nosotros acá tengamos la disposición de reconocer, pero necesitamos tener la intencionalidad de recordarle eso a nuestra gente, decir, yo no soy sin pecado, yo también soy oveja, yo también soy pecador, y lo que pasa es que claro, a veces creemos que vamos a perder seguidores si nos reconocemos pecadores, y quizás sea cierto. Quizás aquellos que están buscando este líder perfecto no les agrade estar en esa iglesia, pero sin duda creo que es un ejercicio necesario, no solo para la congregación, sino para los pastores. Ahora, me gustaría empujarnos un poquitito más lejos, porque, y creo que tenemos que regresar a lo que decía Pablo, o sea, cuando corregimos de la manera correcta, no, lo decía Juan y también todos lo hemos dicho, ¿verdad? Pero regresar a eso en un momentito, pero hasta ahorita hemos hablado un poquito de cómo nuestra naturaleza nos inclina y cómo quizás hasta podría parecer que a veces somos víctimas de nuestra propia naturaleza y de nuestras propias iglesias, pero llega un momento donde ya un líder abusivo ya comienza a amenazar, a manipular a sus subordinados para obtener lo que quieren, o aún usar su título principalmente para obtener derechos en lugar de servir a otros. Así que o sea, creo que hay un momento donde cruzamos esa línea y donde ya hay un abuso ya más sistemático, ya hay un abuso más intencional, donde ya comenzamos entonces
a manipular, a abusar, o sea, donde ya comenzamos a demandar, ya comenzamos a exigir, ya comenzamos a amenazar o a coercionar a nuestros subordinados o a nuestras ovejas o seguidores, ¿verdad? No sé qué experiencias han tenido ustedes con eso, pero wow, aquí podríamos hablar toda la tarde acerca de experiencias similares a estas. Sí, creo que sería bueno, por ejemplo, que podamos ir identificando cuáles son aquellas cualidades que hacen de un líder abusivo. Sí. Y creo que de ahí vamos a poder recordar muchas experiencias específicas, ¿no? Que de repente hemos tenido de liderazgo abusivo. Obviamente, por favor, sin mencionar nombres u organizaciones, pero creo que es importante poder darnos cuenta de algunas... a lo mejor semáforos rojos, ¿no? O sea, creo que para evaluar nuestro ministerio y para evaluar la forma en la cual estamos haciendo el ministerio, ¿no? Por ejemplo, un líder abusivo usa su posición de poder para recibir favores de sus subordinados. Recién hablabas acerca de eso, ¿no? Y creo que es esta parte de decir, tú no estás para que te sirvan. Tú no estás para recibir favores, tú estás para ser el que da los favores, el que da los favores. Entonces, creo que esa parte, creo que es una de las cosas que si tú estás buscando favores, si tú crees que la gente te tendría que tratar de una forma diferente a ti porque eres el pastor, cuidado. O sea, cuidado si crees que por tener el título de pastor, o es más, vamos a un favor muy práctico y muy común. Cuando la persona te tiene que llamar pastor, Pastor Pablo, Pastor Juan, Pastor Francisco, ya de ahí yo estoy buscando un favor. Sí, sí. Aquí hicimos señor doctor don pastor. Es mejor que sea cura todo. Ya ahí creo que te estás poniendo en una posición donde tú mereces un favor o un reconocimiento especial por encima de las demás personas, ¿no? Entonces, esa es una forma práctica en la cual si tú necesitas ese reconocimiento o ese favor, ese nombramiento, porque eso te da a ti un lugar superior a las demás personas, ya estás procurando más a ti mismo que a las demás personas. Sí, y obtener beneficios prácticos. En una ocasión, en un programa de radio que teníamos, encontramos iglesias donde las hermanas se les hacía calendario, agenda, para ir a hacer aseo en la casa del pastor. Entonces, todas las hermanas de la iglesia tenían, y no era una opción, tenían que, para que el siervo y la sierva pudiesen estar concentrados en las cosas espirituales. Entonces, le tocaba a las hermanas ir, lavar la ropa, hacer el almuerzo, limpiar, cambiar sábanas, bueno, todos los días en cada casa. Y el punto es que yo creo que hay algo que es muy defectuoso, si se me permite la palabra, en nuestro contexto latinoamericano, y es la aplicación del Antiguo Testamento en el Nuevo. Porque, por ejemplo, para hacia eso, el argumento muchas veces es, ustedes tienen que ser como los 3 valientes de David, que David solo dijo, si pudiese beber el agua fresca del pozo de Belén. Y estos 3 hombres fueron corriendo, rompieron las filas de los filisteos y le trajeron agua a David. Y eso es perfecto para Cristo, es hacer mismo para Cristo. Pero yo no soy Cristo, y pastor, si nos estás viendo, tú no eres Cristo. Entonces, tus deseos, mis deseos, si algún hermano me escucha diciendo, ¿sabes qué? Quisiera tomar una Coca-Cola y fue y la trajo, perfecto. El problema es cuando lo digo en voz alta, esperando, ¿quién me trae una Coca-Cola? Y si nadie se movió, entonces comienzo a decir, aquí las cosas no están bien. Y entonces a este hermano, mira, tú el próximo domingo no sirves, te quedas sentado, es el colmo. Y comenzamos a exigir que la gente lleve a cabo tareas para nosotros, sean materiales, emocionales, de servicio. Si no, están bajo pena de un castigo, de ya no sirven, de ya no se les trata igual, el domingo salen en el púlpito, que es una cosa terrible. El domingo sale expuesta la vida de la persona que se atrevió a no traerme la Coca-Cola. Entonces, es muy complicado, pero creo que lo que estás diciendo allí es un punto característico. Abusan para obtener favores personales. Muy bien, Pablo. ¿Cuál es otra característica de un líder abusivo? Si vamos a nombrar características, y quizás veamos ahí, si los que nos están escuchando nos pueden comentar algunas características, vamos a tratar de nombrar algunas, pero si tú nos puedes comentar algunas, sería buenísimo. Pero ya vimos que un líder abusivo, número 1, es alguien que recibe favores de sus subordinados o que abusa de su posición para recibir favores. Número 2, ¿cuál sería otra característica, Pablo?
Yo estaba pensando también, un líder abusivo amenaza y o manipula a sus subordinados. Ahora se me trabó a mí la lengua de tanto que se te trababa a ti hace rato. Un líder abusivo amenaza y o manipula a sus subordinados para obtener lo que quiere, ¿no? Y aquí viene la parte de la manipulación, ¿no? Sí. No sé, un ejemplo práctico es cuando de repente tú sientes que no vas a tener, o la gente de tu iglesia siente que no va a recibir la bendición de Dios si no hace lo que el pastor les aconsejó que hicieran, o si no hace lo que el pastor les dice que hagan, ¿no? Y aún ahí a veces el pastor se puede llegar a meter en cada tema, ¿no? O sea, hay pastores que se meten a dar consejo financiero, a dar consejo de qué inversiones debería de hacer la familia o no debería hacer la familia, y entonces sientes que no vas a recibir la bendición de Dios si no haces lo que el pastor te está diciendo, y hay una manipulación, ¿no? O sea, si quieres ver la bendición de Dios, deberías hacer lo que yo te pido. Sí, o asistir a todas las vigilias, a todos los ayunos, a todos los comités, a todas las reuniones. No puedes faltar a nada, nunca puedes salir de la ciudad porque entonces el favor de Dios ya no está y te cae el pacto para manipular la iglesia. Es una de las cosas que es más frecuente, como usan el antiguo pacto y las maldiciones de Deuteronomio te van a perseguir. Y yo atendí muchas consejerías de gente y dice, no, pero es que si yo no obedezco lo que el pastor dice, maldita será mi alacena, maldita mi mesa de amasar, maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldito, y yo no quiero eso. Entonces es otra manera. Para mí sale de acuerdo la segunda. Yo creo que, Juan, después vamos a tener un tiempo de consejería para ti, para que el Señor sane tu corazón. Yo no he tenido experiencias tan así, pero no, pero hablando en serio, realmente vemos nosotros esta manipulación en lugar, y usamos textos como Hebreos 13, ¿verdad? Obedezcan a sus pastores, sométanse a ellos, sin darnos cuenta que el pastor, al igual que muchos líderes en diferentes áreas, pues tienen un área específica de influencia en la vida de aquellos que lideran. Y entonces cuando queremos salir de esa área específica y entonces ya querer controlar desde qué trabajo aceptan, desde qué inversiones deberían de hacer, desde con qué personas salen para los jóvenes, y entonces ya comenzamos a agarrar la sabiduría que quizás nos han dado años de ministerio y años de liderazgo, y quizás es una sabiduría buena y práctica, pero queremos entonces poner esa sabiduría por encima de la palabra y decir, si tú no haces esto, que la Biblia no ordena, pero que yo creo que es bueno para tu vida, y quizás entonces aún yo voy a negar servicios pastorales. Conozco iglesias donde dicen, por ejemplo, si tú no eres novio de la persona por lo menos un año y has tomado todos estos cursos y tienes un seguimiento de uno de los pastores, entonces no te casamos. Wow. Y hay un tiempo establecido mínimo para poder acceder al matrimonio. Sí. Y aunque hay sabiduría en eso, porque yo he visto parejas que se van demasiado rápido y de verdad no se deberían de haber casado, pero ¿en qué momento esa sabiduría que nos da la experiencia, que se está poniendo por encima de la palabra, le estamos dando una autoridad ya casi bíblica? Yo creo que la Escritura nos provee un ejemplo claro de eso, Francisco. Tú puedes ver 1 Corintios y Pablo hablando acerca del matrimonio. Dice, el que no se deberían casar. Pablo dice, el soltero que es soltero, la soltera que es soltera, les quiero evitar problemas. Pero es tan perfecta la Escritura que dice, esto lo digo yo, Pablo, no el Señor, pero lo digo con la sabiduría que Dios me ha dado. Entonces, nosotros, por la gracia de Dios, al escuchar tantas consejerías, al estar más inmersos en el estudio de la palabra, podemos ver y tener sabiduría para decir, mira, lo más sabio aquí podría ser esto. Pero es importante entender que mi área de influencia, como bien lo hablaste, está limitada a lo que la Escritura claramente prescribe acerca de la labor pastoral. Es decir, si la Escritura no me dice con toda claridad que yo debo advertir acerca de esto, yo no tengo por qué estar metido allí con autoridad. Es decir, hay algo muy definido, el pecado. Yo tengo que hablar con claridad acerca de Cristo como el único camino. Yo debo velar porque ellos crezcan a la imagen y semejanza de Cristo. Pero si compran un comedor de 6 puestos o de 4 puestos o de 2 puestos, o si deciden comer en el piso, eso a mí, ¿qué me importa? Es decir, ahora si alguien me dice, pastor, estoy pensando en comprar este comedor de 10 puestos y son solo 2 y su sala es de 4 metros, yo te digo, pero ¿entra el comedor o entras tú? Piénsalo bien.
o me voy a endeudar, ok, tal vez ya hay un principio de mayordomía, pero de resto, si no te han pedido consejo en eso, quédate callado. Entonces, esa microcontrol de todas las cosas muestra también un liderazgo abusivo. Sí. Nadie puede comprar si no me dice, nadie puede salir, digamos, yo le pido a la iglesia, para ser claro, mira, si vas a irte de vacaciones, cuéntanos para estar orando, para saber por qué no estás el domingo en la iglesia, si estás enfermo, cuéntanos. Pero hay una diferencia entre quiero cuidar y quiero controlar, y esa línea es delgada en nuestros corazones. Wow. Es delgada, quiero cuidar y quiero controlar, es decir, me tienes que avisar en cuántos kilómetros por hora estás manejando. Es una cantidad de cosas que ya no hacen parte del consorte, del resorte pastoral. Y la escritura es la que define. O sea, si está fuera de la escritura, para mí ya estás abusando de la autoridad que Dios te ha entregado. Y la iglesia debería entender que si te están exigiendo cosas que la Biblia no dice, puedes ser sabio, pero puedes decir, pastor, gracias por tu consejo, pero creo que es otra cosa. Y no debería pasar nada. Si hay una consecuencia, estamos ante un abuso espiritual allí. Sí. Sí, recién Harold mencionaba, por ejemplo, también que un líder abusivo no rinde cuentas, ¿no? Y creo que también está relacionado con una de las cosas que estaba leyendo aquí. Otra persona también nos comenta, reconoce solo el trabajo de los que lo elogian siempre. Y creo que está relacionado con que un líder abusivo va a ser una persona que se va a rodear de personas que solamente reconozcan lo bueno que él hace, pero no confronten sus errores, ¿no? Y va a ser una persona que constantemente va a estar buscando más el elogio que la corrección. Sí, creo que hay una diferencia entre yo quiero estar rodeado de personas que vayamos para el mismo lado. Voy a volver con lo que hablábamos al principio de la visión puntual que puede tener una congregación local. Si oyes a nuestra congregación y dices, me quiero hacer parte, pero quiero decirles que voy a luchar por acabar con el seminario, porque creo que estamos desperdiciando recursos, tiempo, yo te voy a decir, esta no es la congregación tal vez para ti, y seguramente no te voy a invitar a estar en el liderazgo de qué hacemos, porque estás como un palo en la rueda. Pero eso es diferente a no querer tener a mi lado gente que me pueda cuestionar y que pueda decir, vamos para el mismo lado, pero esta no es la manera de hacerlo, aquí estás equivocado. Que tenga la confianza de decir, Juan, no, y no. Y yo le doy gracias a Dios porque los pastores con los que estamos trabajando, sirviendo juntos, muchas veces yo llego con mi super idea y creo que solucioné todo el problema y me dicen, no, estás loco, no podemos hacer eso. Y es fácil buscar gente que a todo me diga sí. Entonces hay una diferencia entre rodearme de gente que vamos hacia el mismo lado a rodearme de gente servil. Y creo que ahí están las cosas importantes. Por cuestiones de tiempo nos quedan 12 minutos. Wow, increíble lo rápido. Tal vez, Pablo, teníamos un listado de algunas características. ¿Por qué no tratamos de pasar por ella rapidito? Y así hacemos algunas preguntas prácticas, porque también he visto entre los comentarios algunas preguntas muy prácticas. Hemos dicho que ya vamos a hablar, pero no llegamos al relacionado justamente con este punto, creo que hay una pregunta que creo que podemos abordar de una vez, Francisco, y me gustaría que a lo mejor tú puedas aportar en esto. Jaciel pregunta, ¿cuál es la línea adecuada entre una clara y firme filosofía de ministerio o incluso eclesiología sin caer en el autoritarismo? Y creo que está relacionado con lo que recién decía Juan. O sea, a lo mejor es parte de la visión de la iglesia tener un instituto bíblico. Sin embargo, no hay un principio bíblico en el cual tú puedas fundamentar el hecho de que toda iglesia tiene que tener un instituto bíblico. Entonces, ¿cómo puedes defender esa visión de la iglesia o esa filosofía de ministerio sin caer en un autoritarismo? Yo creo que esto se puede responder de varias maneras. Pero o sea, yo una de las preguntas que iba a hacer es, o sea, ¿cómo diferencio también entre un liderazgo firme, fuerte, que sabe hacia dónde va y hacia dónde lo llamó, y un liderazgo autoritario y un liderazgo abusivo? Yo creo que en parte es esto. Juan lo decía, cada iglesia tiene una visión muy particular que Dios le dio, un ADN, por así decirlo, con el cual está constituida esa iglesia. Yo creo que hay una diferencia entre cuando yo no estoy en la posición de liderazgo, sino estoy en posición de oveja, de participante, de miembro de la iglesia, yo tengo que hacerme una pregunta muy honesta, y es, ¿lo que no me gusta en este liderazgo es porque representa una falla moral? ¿Es porque representa una violación a la palabra? ¿O es porque representa
una diferencia de gustos. A mí me gustaría esto, pero lo que están haciendo no es incorrecto, no es inmoral, no va en contra de la palabra, simplemente a mí no me gusta. Y yo creo que sin duda, como miembros de iglesias, debemos tener la responsabilidad de levantarnos para, pues, de una manera correcta, y quizás podemos hablar de eso dentro de un momentito, de una manera correcta, hacer ver cuando nuestros líderes se han desviado del camino de la virtud, del camino de la piedad, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando lo que tenemos es simplemente una diferencia de gustos o de opiniones. Y entonces muchas veces queremos, como vivimos en una época donde todo el mundo se ofende tan rápido por tantas cosas, ¿verdad? Necesitamos tener cuidado de asegurarnos si estamos siendo ofendidos porque la palabra de Dios está siendo violentada, o estamos siendo ofendidos porque están haciendo algo diferente a como a mí me gustaría hacerlo. Y creo que comienza primero haciéndome a mí esa pregunta honesta. Y después sí, o sea, puedo traer sugerencias sin duda e ideas de cosas que podemos hacer como ministerio y como iglesia, pero necesitamos diferenciar, ¿esto es porque se está yendo en contra de Cristo o es porque simplemente no me gusta? Sí, porque terminas democratizando la iglesia, ¿no? Es otro riesgo. Entonces hay que hacer encuestas para saber cuántas alabanzas quieren, cuáles son las que quieren que toquen, si quieren que sean originales, y ya entramos en otra esfera, y si se dice no, entonces es que eres un dictador. Y creo que eso nos lleva a, por el tiempo, tratar de contar que hay que tener cuidado, porque también podemos entrar a pensar que cuando un pastor dice no, o cuando un pastor dice igual voy a continuar en este camino, aunque Pedro no esté de acuerdo, Juan no esté de acuerdo, entonces hablamos ya de que es un dictador. Pero muchas veces las iglesias fallan porque los pastores no son de convicciones fuertes, y hay momentos en que no siempre voy a estar diciendo Pedrito. Hay momentos en que la conversación se va a manifestar de otra forma, y en que toca, como Pablo cuando le habla a los Corintios en la segunda carta, no quería causarles dolor, pero tuve que hablarles con firmeza en algún momento. Entonces hay que diferenciar cuando tenemos un dictador y cuando tenemos un momento en que el líder, el pastor o los pastores están hablando con vehemencia porque la situación lo amerita, porque es necesario defender la grey de un divisor, cuando es necesario dejar a un lado muchas veces sentimentalismo y estar dispuestos a causar heridas, como dice la escritura, fiel es la herida del amigo, y a veces hay que causar heridas y a veces hay que hablar de una manera diferente. Para proteger la sana doctrina, para proteger la grey, el honor de Cristo, lo que Dios ha entregado, y cuando simplemente estamos contra hombres o frente a hombres que todo el tiempo están con vehemencia, es decir, que parece que todo el tiempo están defendiendo la deidad de Cristo, entonces todo el tiempo están levantando la voz, todo el tiempo están manoteando, hay que balancear eso, porque podemos llegar a gente que hoy dice, mi pastor a veces dice no, y entonces es un dictador, y el domingo va a llegar bueno, aquí en Colombia no, porque no nos podemos congregar, pero entonces vamos a en medio de la iglesia esto. Ok, voy a leer las últimas características de un líder que hace abuso espiritual. Hay muchas que han estado publicando en los comentarios, pero obviamente no tenemos oportunidad de decir todas. Pero, por ejemplo, un líder abusivo usa heridas de padre en otros para ganar la confianza paterna, y eso es trágico y manipulador. Un líder abusivo hace que los subordinados dependan excesivamente de sí mismos o de él, y de esa forma los aísla. Un líder abusivo exige lealtad absoluta. Recién alguien comentaba aquí, un líder abusivo es una persona que va a desacreditar a las personas que no le sean leales, va a desacreditar a las personas que salen de la iglesia para que nadie más les crea, porque él quiere tener la lealtad absoluta de todos, ¿no? Un líder abusivo amenaza o intenta escandalizar a aquellos que no cumplen con sus demandas. Alguien publicaba en los comentarios, si yo no le regalaba algo al pastor en el día de su cumpleaños, como yo no le estaba dando la honra que él merece, entonces me sacaban del ministerio y ya no servía el siguiente domingo. Un líder abusivo usa y objetiviza a otros para su propia agenda. Un líder abusivo se vuelve violento y muestra ira cuando
no se sale con la suya o cuando las cosas se salen de su control. Los líderes abusivos son fanáticos del control y ya hablamos acerca de eso, del micromanagement. Y un líder abusivo es narcisista y se enfoca solo en la autogratificación. Ahora, para terminar, y creo que ninguno de nosotros le gustaría ser catalogado como un líder abusivo, entendiendo de que el liderazgo abusivo es la desvirtuación del llamamiento que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha llamado a ser siervos, a ser amorosos, a ser compasivos, a ser misericordiosos, sí a ser, como recién decías, vehementes y a hablar con denuedo y a perseguir la visión que Dios nos ha dado. Pero, ¿qué pasa cuando estoy bajo un liderazgo abusivo? ¿Cómo debería ser mi forma de tratar al líder abusivo? ¿Cómo debería yo de hablar con él para poder ayudarlo a volver al camino de adoración a Cristo, de la egolatría o de la autogratificación? Yo creo que quizás podemos comenzar con cómo no tratar con un líder. Ujú. Empecemos por ahí porque o sea, hoy en día muchos lo primero que hacen es se van a redes, se van a Facebook, se van a Instagram, se van a Twitter, a todas estas redes para contar su experiencia. Y yo creo que aunque que necesitamos seguir un proceso bíblico. Y claro, ahí cuando se trata de un líder abusivo, sobre todo cuando el primer paso es ve tú con él y estando solos, repréndele, pues vamos a correr el riesgo de recibir más abusos sin duda, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado de no darnos a nosotros mismos permisos de brincarnos los procesos bíblicos. Y Jesús nos dejó establecidos en Mateo 18 procesos muy, muy claros. Y quizás aún cuando yo sé que una etapa del proceso tiene un gran riesgo de fracasar porque yo ya sé cómo me van a responder, uno nunca sabe lo que el Espíritu Santo puede hacer ya cuando uno busque el contexto correcto y la forma correcta de abordar a alguien buscando, ojo, buscando su arrepentimiento, buscando su restauración y buscándolo que se reencamine al proceso y no como pasa muchas veces donde alguien quiere llegar a confrontar porque lo que está buscando es demostrar su error y porque eventualmente lo que quiere es lograr llegar a un punto donde desacredite al líder, entonces ya no está buscando su restauración, sino su destrucción. Eso es perfecto. Sí, Francisco, buenísimo, porque si un líder abusivo normalmente es abusivo porque se ha volado todas las escrituras. Entonces, ¿cómo voy a confrontarlo volándome las escrituras? Es decir, estamos combatiendo el problema con el mismo problema. Entonces, hay que confiar en los procedimientos que el Señor ha establecido. Yo agregaría algo allí, algo que yo he percibido, y no sé ustedes, pero especialmente quienes venimos de otra corriente teológica y que llegamos a Reforma y todo esto, somos pendulares. Yo he visto que nuestros corazones son pendulares, entonces estamos aquí y ahora nos vamos al otro lado. Entonces hay gente que pasa de haber estado bajo un liderazgo abusivo donde el pastor era el ungido de Jehová, a otro lado donde el pastor no es nadie. Y entonces no lo voy a honrar, no lo voy a respetar, no me importa cómo esté, no voy a pensar en sus necesidades porque he salido del otro lado. Entonces creo que también es bueno llamar, si tú has estado bajo un liderazgo abusivo y ahora has encontrado un lugar donde el liderazgo es bíblico, sométete a las escrituras, porque es que nos vamos al otro lado. Entonces, yo ni siquiera lo felicito. Acaban de decir, alguien me dijo, mira, el pastor está cumpliendo años. ¿Y qué? Toda la gente cumple años y sigo caminando porque yo no voy a caer otra vez en lo mismo. Entonces, hay que guardar nuestros corazones porque podemos irnos hacia el otro lado. Es lo mismo que gente que en otras congregaciones entregaba el 100% de su salario muchas veces, pero llega a una nueva iglesia sana y no quiere dar nada porque por mucho tiempo me estuvieron explotando, o allá servía todos los días y aquí no quiere servir para nada porque por mucho tiempo me estuvieron explotando. Entonces hay que tener un balance, y es la escritura. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo debe ser el trato con mi pastor cuando estoy frente a un liderazgo que no es abusivo, pero que en algún momento se va a equivocar? Y yo creo que la imperfección del pastor terrenal
realza la perfección del pastor celestial. Amén. Y le debemos dar gracias a Dios de poder ver las fallas en nuestros pastores, porque eso nos hace mirar al pastor celestial. Y creo que Cristo, yo creo que el Señor se encarga de humillarnos. Yo muchas veces digo, ¿por qué dije eso? Y es como si yo pensaba decir otra cosa, y yo creo que el Señor se encarga de humillarme muchas veces para realzar su perfección. Así que no es huir, sino darle gracias a Dios por eso. Amén. Espérame, Juan, yo creo que eso es digno de ser citado. ¿Podría repetirlo exactamente otra vez? La imperfección del pastor terrenal, porque creo que esto es digno de ser citado. La imperfección del pastor terrenal realza la perfección del pastor celestial. Entonces es algo que creo que nos debe ayudar a nosotros en el trato diario con nuestros pastores y colegas de ministerio. Y en la práctica creo que definitivamente es llevar el proceso de Mateo capítulo 18. Tal vez en algún momento llegué a pensar que sería bueno directamente hablar con el pastor acompañado, pero creo que, como recién decía, ser fiel al principio de Mateo 18 nos va a ayudar a garantizar el éxito de la autoridad de la palabra sobre la vida de la persona. Entonces, creo que también es el hecho de poder agarrar y de poder ser fieles a la palabra, sabiendo que si nosotros somos fieles a la palabra va a hacer su obra en la vida y en el corazón del pastor que está en rebeldía a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 18 nos habla, primero ve y habla con él en privado y espera ver frutos de arrepentimiento. Si no hay fruto de arrepentimiento, ve con un testigo. Si no hay fruto de arrepentimiento, y si nosotros llevamos ese proceso bíblico, creo que podemos después también nosotros tener paz, ¿no? Sabiendo de qué sucede después de, ¿no? Y alguien recién hizo la pregunta aquí en las preguntas en Facebook, ¿no? Decía, luego de enfrentarse a un líder abusivo de acuerdo a todos los pasos de Mateo 18, pero fracasa en llegar al arrepentimiento y todo sigue igual, ¿es esta una razón válida para poder buscar otra iglesia? O sea, ¿eso es una razón válida para poder estar bajo otro liderazgo? Yo pienso que sí, así se hizo todo el proceso bíblico como Sí, es. pero me gustaría a mí hacer una aclaración, porque dice, o sea, después pero fracasa en llegar al arrepentimiento. Ahora, yo creo que una parte clave del proceso de Mateo 18, y aunque esto también es peligroso, y es complejo en un liderazgo abusivo, pero como tú lo decías, Pablo, necesitamos confiar en que si nos sometemos a la palabra va a hacer su obra, es que ese testigo que yo llevo no necesariamente va a atestiguar mi punto. Es alguien que va a ayudar a mediar para que quizás en medio de la conversación podamos llegar a la conclusión que el que necesita arrepentirse soy yo y no necesariamente el líder. Ahora, claro, en medio de un liderazgo abusivo puede ser que los testigos se sientan amenazados de ser honestos y ahí es donde la cosa se pone un poquito más turbulenta, pero sin duda yo creo que el proceso de Mateo 18 sí deberíamos hacerlo considerando la posibilidad que el equivocado soy yo, no necesariamente llegando solo a demostrar la equivocación de otro. Y si yo me someto a ese proceso con humildad, no solo voy a ver bendecida la vida de mi líder, voy a ver bendecida mi propia vida. Ahora, si dado ese paso el líder es confrontado, este testigo acuerda conmigo de que hay algo donde el líder necesita arrepentirse, vamos más allá, quizás llegamos con los ancianos, que creo que aunque ya nos pasamos de tiempo es un tema que deberíamos alargarnos para tocar, entonces sí, definitivamente huye, o sea, corre, Forrest, es el momento para definitivamente buscar, creo que es una razón bíblica para poder buscar ir a otra iglesia y buscar someternos al liderazgo de esa otra iglesia donde consideramos que hay un liderazgo saludable. Muy bien. Bueno, como decías recién, se nos acabó el tiempo. Sin embargo, creo que es un tema del cual nuestra intención a través de esta conversación es que tú puedas también iniciar esta conversación dentro de tu iglesia local, con tu equipo de liderazgo, poder seguir analizando cuáles son aquellas cosas que te pueden llevar a ti como líder o que alguno de los líderes dentro de tu iglesia puedan llegar a estar practicando, que les puedan llevar a un liderazgo abusivo. Tengamos cuidado de cuidar nuestros corazones, porque nunca por más que el ambiente sea propicio para un liderazgo abusivo, justifica el hecho de que tú te conviertas en un líder abusivo. Debemos siempre de procurar en nuestras vidas y en nuestro liderazgo amar, servir
y liderar como Cristo. Y a lo mejor algunos de nosotros nos damos cuenta que hay algunas áreas en nuestra vida en las cuales podemos estar lejos de esa expectativa, y creo que ahí es donde tenemos que permitir la obra del Espíritu Santo para confrontar nuestros corazones, confrontar nuestras actitudes, nuestras conductas, para postrarnos delante de la cruz nuevamente, recibir su gracia, y recordar que en el Evangelio hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, inclusive el perdón de nuestro abuso espiritual que en algún momento podamos llegar a haber ejercido dentro de nuestros ministerios. Miremos a la cruz, corramos a la cruz, abracemos la cruz de Cristo, y proclamemos ese evangelio hacia nosotros mismos, pero también a cada una de nuestras congregaciones al servir como Cristo nos ha servido y nos sirvió muy bien. Nuestro próximo episodio, la próxima semana, estaremos hablando acerca de el cuidado del pastor. Vamos a tener de nuevo con nosotros a Quique Torres y vamos a estar hablando acerca de cómo cuidar la salud integral mientras pastoreamos. Es un área tan importante. Quique está escribiendo su segundo libro y él va a hablar acerca de la depresión. Nuestra primera charla con Quique, yo lo paré y le dije, no sigas hablando, por favor, tenemos que hacer un episodio acerca de eso. Han habido pastores que se han suicidado a causa de la depresión, hay pastores que han abandonado el ministerio a causa de sentirse fracasados dentro de su liderazgo, y qué importante es cuidar de la salud emocional y espiritual, física de los pastores, y vamos a estar hablando acerca de eso la próxima semana. Te invitamos a que te vuelvas a conectar con nosotros, ya sea en vivo o mirar la retransmisión en algún momento de nuestro podcast Entre Pastores. Lo puedes encontrar en Facebook, lo puedes encontrar en YouTube, o también lo puedes encontrar en cualquier aplicación que utilices para escuchar podcast. Gracias, Francisco, gracias, Juan, por su tiempo. Que Dios les bendiga. Amigos, estamos en contacto. Cualquier cosa, cualquier otro tema del cual te gustaría también escuchar, que platiquemos juntos y busquemos juntos la guía de Dios acerca de cómo poder pastorear efectivamente a nuestras iglesias. Te invito a que nos mandes un inbox y también podamos a platicar en algún momento de alguna de estas cosas. Dios les bendiga. Estamos en contacto. Amén.